¿Me entienden, por favor? Marilyn Barragán. Presente, doctor. Buenas Buenas tardes. tardes, Ivania Cáceres. Ivania Cáceres. Ya anotando, por favor. Presente, Lice. Ya. Paulette Simbolema. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Kelly Galora. Presente, buenas tardes. Ya. Dayana Jarrín. Presente, buenas tardes. Carol Lascano. Presente, Gemma Lino. Gemma Lino. Gemma Lino. Leonardo Yomikinga. Presente, buenas tardes. Gracias, Snyder Yumitaxi. Presente, buenas tardes. Snyder Yumitaxi, ¿sí está? Ok, gracias. Presente, buenas tardes. Mateo López. Mateo López. Presente, doctor. Shari Martínez. presente. Gracias. Yaritza Morocho. Buenas tardes, presente. Gracias, Evelyn Paredes. Presente, buenas tardes. Pérez. Doctor, sí me puso en la lista. Sí. Piar Puesan. Presente, buenas tardes. Gracias. Damaris Pilatasi. Presente, buenas tardes. Gracias. Kelly Pungil. Presente, buenas tardes. José Quintero. Presente, buenas tardes. Gracias. Michelle Rea. Presente, buenas tardes. Jefferson Rodríguez. Gracias. Escríbeme. Eliana Sisa. Presente, buenas tardes, doctor. Brina Soria. Presente, buenas tardes. Keila Vargas. Buenas tardes, presente. Chile Llanza. Buenas tardes, presente. Gracias. Catherine Yasuma. Buenas tardes, presente. Ya, gracias. Solo estamos con un falto ya. Listo chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio continuando con los temas que tenemos que cumplir con ustedes de balística. Vamos a ver el día lo que son las pruebas dentro de los nitroderivados, ¿sí? Como incumbencia pericial para el estudio de los mismos de las armas de fuego. ¿Sí? ¿Están todos en el video? ¿Pueden ver? Dicen buenas tardes, perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que no me funciona el micrófono, pero sí está lindo, por favor. Ok. ¿Están todos en el video? Bienvenidos a este Sí, ok. nuevo análisis explicativo y didáctico. Hoy nos vamos a meter de lleno en un mundo que es literalmente microscópico, pero que tiene unas consecuencias absolutamente inmensas e ineludibles. Hablamos de la química forense. Vamos a ver cómo esta ciencia es capaz de desentraviar los misterios más profundos que se esconden en la escena de un crimen, rastreando esa firma invisible que deja un arma de fuego justo al ser detonada. Es alucinante como un rastro que ni siquiera puedes ver a simple vista puede acabar contando toda la historia de lo que pasó paso a paso con un rigor científico total. Fijaos en esto, cuando vemos la captura de un disparo a cámara superlenta, lo que descubrimos no es solo que sale una bala, es una expulsión de una violencia brutal. Se crea una nube de vapor enorme que contiene miles y miles de partículas microscópicas. Y precisamente estas minúsculas partículas son lo que los científicos forenses tienen que rastrear luego con lupa. Porque claro, el humo que veis ahí desaparece en el aire en cuestión de segundos, pero la firma química de ese instante preciso se queda depositada por todo el entorno, esperando pacientemente a que alguien la descubra en el laboratorio. Bueno, para que no nos perdamos, este es el plan de hoy. Empezaremos con la ciencia del disparo, luego veremos la química de la pólvora. Pasaremos al rastro invisible, llamado GSR, después el análisis de nitroderivados, más tarde la famosa prueba de Gris, y acabaremos con su valor legal y las limitaciones que tiene. Vamos a ello. Punto número 1. La ciencia del disparo. A ver, la base de todo este tinglado es la criminalística. Y ojo, porque el énfasis aquí es la objetividad pura y dura. La criminalística no está para adivinar nada, aplica el método científico más estricto para conectar las tres piezas clave del puzzle: el victimario, la víctima y la escena. A diferencia de un testigo humano, que bueno, puede equivocarse por el estrés, por el trauma o porque directamente te está mintiendo, la evidencia física es implacable. Una prueba física ni miente ni olvida, simplemente está ahí.
Para encontrar y entender estas pistas, los investigadores dividen la balística en tres fases súper claras. Primero está la balística interior, que estudia las presiones brutales que ocurren dentro del arma. Luego está la exterior, que básicamente sigue el vuelo del proyectil. Pero la que a nosotros nos interesa para la química forense es la tercera, la balística de efecto. Aquí es donde miramos los daños en el blanco y sobre todo dónde narices se asientan esos rastros de polvo microscópico sobre el tirador y lo que le rodea. Pasamos al punto 2, la química de la pólvora. Dentro de la recámara del arma ocurre algo que, químicamente hablando, es una bestialidad. Se llama deflagración. No es una explosión sin más, es una combustión rapidísima a velocidad subsónica. Al encenderse la pólvora pasamos de golpe de un estado sólido a tener unos volúmenes inmensos de gases ardiendo, como monóxido de carbono, dióxido de carbono y nitrógeno. Es como una olla a presión a punto de reventar. Esa tremenda presión acumulada es la que empuja la bala hacia adelante y a la vez escupe todos los residuos químicos por cualquier resquicio que tenga el arma. Y aquí viene la auténtica magia de la química. La pólvora original, antes de que aprietes el gatillo, está llena de nitratos. Pero claro, cuando metes ese calor abrasador y esa presión extrema de la que hablábamos, provocas una reducción química muy violenta. Esos nitratos pierden átomos de oxígeno y se convierten en nitritos. Esta pequeña diferencia molecular es vital. Es la piedra roseta de los forenses. Encontrar nitritos te confirma sin lugar a dudas que haya habido un disparo. Son literalmente el premio gordo del laboratorio. Venga, sección 3, el rastro invisible, también conocido por sus siglas en inglés GSR. Pero a nivel microscópico, ¿qué es exactamente el GSR o residuo de disparo? Pues imaginaos, los metales fundidos y los químicos ardiendo salen expulsados del cañón y de repente chocan de frente con el aire a temperatura ambiente. Este cambio de temperatura tan a lo bestia hace que se enfríen al instante, solidificándose en unas formas esféricas súper características. Son, a todos los efectos, micrometeoritos creados por una detonación. Y por supuesto, son totalmente invisibles a menos que tengas un buen microscopio electrónico a mano. Si los químicos cogen esa minúscula esferita y la desglosan, se encuentran con una huella digital completa. Por un lado tenemos elementos inorgánicos del fulminante, principalmente tres: plomo, bario y antimonio. Cuando los científicos ven este trío de metales juntos en una muestra, blanco y en botella, la certeza de que vienen de un arma de fuego es altísima. Y a estos metales, claro, se le suman los compuestos orgánicos de la pólvora quemada que mencionamos antes. ¿Cómo se esparce toda esta nube microscópica? Pues sigue unas leyes físicas muy predecibles, viajando hacia afuera y formando una especie de cono expansivo desde la boca del cañón. ¿Por qué nos importa esto? Porque la densidad de las partículas que caen sobre el blanco disminuye de forma proporcional a la distancia. Es decir, midiendo cuántas partículas hay y cómo de concentradas están, los peritos pueden calcular con precisión casi matemática a qué distancia exacta estaba el arma en el momento del disparo. Una locura. Nos metemos en el punto 4. El análisis de nitroderivados. Para poder analizar todo esto, entran en escena los famosos nitroderivados. Básicamente son unos compuestos orgánicos muy complejos que representan los restos físicos de esa pólvora que se ha quemado o que se ha quemado a medias durante el disparo. Son esos restos silenciosos de la conversión de nitratos a nitritos de la que hablábamos. Y ahí se quedan, agazapados, esperando a que el químico forense de turno les eche el reactivo adecuado para salir a la luz. Estas moléculas tienen unas propiedades que condicionan por completo cómo se trabaja en la escena del crimen. Tienen algo muy bueno y algo muy malo. Lo bueno, son súper solubles en agua y alcohol, así que recolectarlos es tan fácil como pasar un hisopo húmedo por las manos del sospechoso. Lo malo, desaparecen rapidísimo. En las manos de una persona viva, estos rastros duran apenas entre 2 y 6 horas. Un lavadito de manos o simplemente frotarse las manos contra los pantalones y la evidencia se pierde para siempre. Es una carrera frenética contra reloj. Lo que nos lleva directamente al punto 5, la prueba de Gris. La prueba de Gries es literalmente la estrella del laboratorio forense en estos casos. Es un pilar absoluto. Consiste en echarle a la muestra una solución con un nombre un poco impronunciable: ácido sulfanílico y 1-naftilamina. Si hay nitritos en la muestra, los reactivos se vuelven locos y provocan un cambio espectacular de color, pasando a un rosa súper intenso o magenta. No tiene pérdida visual. Ver ese color vibrante magenta es el tepillé definitivo para el laboratorio. Te confirma al 100% que ha habido una deflagración reciente. Y no os imagináis lo útil que es esto en el mundo real. Sobre todo cuando tienes que analizar agujeros de bala en ropa muy oscura o llena de sangre, donde a simple vista no ves el residuo de pólvora ni de broma. Con esto, los peritos saben milimétricamente cuál es el agujero de entrada, lo distinguen del de salida y pueden reconstruir cómo fue el crimen paso a paso. Y llegamos a la última parte, el punto 6, su valor legal y sobre todo sus limitaciones. Porque, a ver,
La ciencia es increíble, pero no es infalible. Tiene unas limitaciones muy bestias. Por ejemplo, te puede dar un falso positivo. Resulta que algunos fertilizantes comunes o productos industriales tienen compuestos nitrogenados casi clavados a los de la pólvora. Luego está la transferencia pasiva. Que yo tenga residuos en la mano no prueba que yo haya disparado. A lo mejor solo estaba al lado del tirador o toqué un arma que acababa de ser usada. Y bueno, si el sospechoso sale a la calle y está lloviendo a cántaros, olvídate, la lluvia se lleva toda la evidencia. Pero no os equivoquéis, a pesar de estas pegas, el valor probatorio que tiene esta huella química cuando se pone en el contexto adecuado es tremendo. En un juicio es un indicio asociativo súper potente. Es una prueba circunstancial que sitúa a alguien de forma indudable cerca de donde pegaron un tiro. Y en casos extremos, la presencia o ausencia de estos químicos suele ser la clave que te dice si estás ante un trágico suicidio o si alguien ha intentado montar un escenario falso para camuflar un asesinato. Sabiendo que estamos trabajando con algo microscópico, tan volátil y tan fácil de malinterpretar, ¿cómo nos aseguramos de que toda esta verdad científica no se contamine o se vea afectada por el factor humano? Pues la respuesta está en el rigor absoluto del forense. Para que todo esto sirva ante un juez, la cadena de custodia tiene que ser sagrada, desde la escena del crimen hasta la lente del microscopio. Aquí no valen presiones externas de la prensa o de la policía. El experto tiene que basarse única y exclusivamente en lo que dicen los datos químicos. Es fascinante pensar que la resolución de un crimen y el futuro de una persona puede depender del viaje de una molécula diminuta y de la honestidad de quien la analiza. Pero ¿hasta qué punto creéis que nuestros sistemas siempre la interpretan con justicia? Ahí os dejo esa pregunta para que le deis una vuelta. Nos vemos en el próximo análisis. Listo, chicos. En relación al video, lo que vamos a ver el día de hoy, como en el video dice una firma invisible, es algo que dentro de la criminalística para nosotros es de suma importancia tener en cuenta para las pruebas balísticas. ¿En relación a qué? Al tiempo que nosotros tenemos que tener en cuenta para el uso de la misma, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ustedes vieron en el video, Gemma, ¿qué tiempo más o menos dice que nosotros tenemos que tener en cuenta para el uso, para que no desaparezca esta prueba? ¿Me puede repetir, profe, que está medio mal el internet y anda así En como el con video interferencia? decía, ¿qué tiempo le da a usted para una prueba pericial, ¿sí?, tener en cuenta estos residuos de disparo? Brini. En el video salía de 2 a 6 horas en mano. Correcto, de 2 a 6 horas, pero lo esencial es poder realizarlo estas pruebas mediante o el transcurso de las 3 horas que ha transcurrido, ¿sí? Y hablamos ya como la criminalística como ciencia, hablábamos como el tema principal, que es una disciplina científica aplicada al descubrimiento del delito, principalmente en el estudio de cada uno de los casos. Utilizamos siempre los métodos científicos para analizar la evidencia física, ¿sí? Buscamos establecer la relación entre el victimario, la víctima y la escena. Se fundamenta en 7 principios, en este caso de la criminalística, como el uso, la producción, el intercambio, y los que podemos nosotros relacionar en las diferentes escenas al uso de las diferentes armas, ¿sí?, como producción del daño que pudo haber causado. La evidencia física como indicio siempre tiene una objetividad, que es diferenciar del testimonio. El indicio, en este caso, no miente ni olvida. ¿En relación a qué? Que nosotros utilizamos las metodologías aplicados al estudio científico que nos permite establecer el uso de cada una de las herramientas que podamos encontrar en las diferentes escenas. ¿Cuál es el vínculo? Permite siempre unir científicamente el sospechoso con el arma. Ese es el fin del estudio balístico, ¿sí? Unir, ¿sí?, científicamente al sospechoso con el arma. Y en el método reconstructivo, fundamentar siempre para entender la mecánica de los hechos. ¿En relación a qué? A cómo sucedieron, a cómo se dio, y el estudio que nos va a permitir nosotros realizar esta reconstrucción. Y los fundamentos de esto, o de la balística forense, permite el estudio integral de las armas de fuego y sus efectos, ¿sí? Y ahí hablábamos nosotros lo que ya vimos anteriormente en el motociclo, las diferentes balísticas que nos permite establecer el estudio, ¿sí?, minucioso de cada uno de los comportamientos, ¿sí?, que se establecen o realizan al interior y al exterior de un arma de fuego. ¿Cómo es? La balística interior, exterior y efectos, ¿sí? Interior, los fenómenos, no se olviden, dentro del arma de fuego. Exterior, las trayectorias, ¿sí?,
que cumplen o realizan en este caso el proyectil, y el efectos a nosotros como criminalísticos nos sirven, los daños en el blanco y los indicios residuales que deja cada una de las armas de fuego. ¿Y cuál es la importancia de los residuos que debemos tener nosotros? Es que son la firma invisible de una detonación reciente. ¿A qué se refiere a una firma visible? Que nosotros no lo podemos ver, que es probable o no probable, pero según el estudio científico técnico de la balística podemos nosotros recogerlos, estudiarlos mediante el microscopio de comparación a la búsqueda de los componentes de la pólvora, ¿sí? ¿Cuáles eran esos tres componentes, Eliana? Los tres componentes que hacía efectivo el estudio para los residuos de disparo. Eliana Sisa. ¿Se acuerda? No me acuerdo, Liz. Ya. ¿Quién se acuerda? Keila, ¿se acuerda? Suri. El, Adelante, Suri. el plomo, el bario y el antimonio. Correcto. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso. Estos tres componentes nos van a permitir a nosotros el estudio, ¿sí?, de la derivación, ¿sí?, de estos residuos que deja una arma de fuego, ¿sí? ¿Y qué nos permite? La importancia de estos estudios es corroborar si una arma de fuego fue disparada o solo manipulada, ¿sí? Identifica la cercanía entre el arma y el objetivo. Por eso les decía en algún momento, el estudio de los residuos de disparo son pruebas, ¿sí?, que permiten establecer de manera cualitativa y cuantitativa el uso o no de una arma de fuego, donde esto se constituye una evidencia de transferencia inmediata y volátil. Por eso es de suma importancia tener en cuenta los tiempos, ¿sí?, que transcurren para el análisis. Por eso es que nosotros, dentro de la criminalística, tenemos un lema que dice, tiempo que pasa, verdad que huye, ¿sí? Entonces, es utilizar estos principios para el análisis de cada uno de ellos. Por eso ustedes ven las pruebas de GCR que ustedes ven en pantalla, ¿sí?, es establecido para los residuos de disparo en el plomo, el bario y el antimonio, que son los nitroderivados más los residuos metálicos que deja, ¿sí?, la deflagración de la pólvora al utilizar una arma de fuego. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿No? Okay. La pólvora, ¿sí?, en este caso como carga propulsora. ¿Se acuerdan que habían la pólvora negra, que es la mezcla del salitre con el azufre y el carbón, la sin humo basada en la nitrocelulosa, ¿sí?, y dentro de la misma se presentan en granos de diversas geometrías, en discos, cilindros o láminas. Estas composiciones a la deflagración permiten el análisis posterior mediante el microscopio comparativo y la búsqueda de los GCR, ¿sí?, mediante la prueba que ustedes vieron, ¿sí?, para la aptitud de disparo, para la búsqueda de nitroderivados de las armas de fuego, establecer si es que existe o no la utilización de esa arma. El fenómeno de la deflagración nos dice y establece que es la combustión rápida a una velocidad subsónica. ¿Se acuerdan? Existían dos velocidades dentro de la deflagración: la velocidad subsónica y supersónica, en la relación a la comparativa a la velocidad de la luz y del sonido, ¿sí?, que genera grandes volúmenes de gases, ¿sí?, en el carbono o nitrógeno. Esta presión, ¿sí?, hace el proyectil o que el proyectil o del cartucho expulsen residuos por la boca del cañón y recámara, ¿sí? Entonces, los residuos de disparo que vamos a obtener para el estudio es toda la composición que mediante el ciclo del disparo, al accionar una arma de fuego, mediante la boca del cañón le expulsa toda esa combustión y lo va a dejar en prendas, ¿sí?, o partes anatómicas del cuerpo humano, ¿sí? Pero podemos también establecer mediante esta prueba la utilización de la arma de fuego. ¿En dónde? En el cañón, donde se establece la composición, el establecimiento de la deflagración de la pólvora mediante los fenómenos físicos y químicos.
Y la química de la detonación, perdón, durante la ignición, los componentes o los nitrogenados sufren una transformación violenta. ¿En relación a qué? Que se combustionan, ¿sí? Los nitritos se reducen parcialmente, ¿sí? O los nitratos se reducen a nitritos y se liberan óxidos de nitrógeno en estos componentes. Entonces, durante la ignición, los compuestos nitrogenados sufren una transformación muy violenta a la gran presión, a la combustión y a la expulsión que realizan por la boca del cañón. ¿Sí? Tengan en cuenta esta. La química de la detonación hace que los nitratos se reducen parcialmente en nitritos, ¿sí? Donde se liberan óxido de nitrógeno a través de la expulsión de los gases por la boca del cañón. ¿Sí? Okay. ¿Y cuál es la clasificación de los residuos? Tenemos los orgánicos, los inorgánicos y los nitroderivados. ¿Cuáles son los inorgánicos? Establecidos por los componentes del plomo, el bario y el antimonio, que están establecidos en la composición de la cápsula fulminante o de la cápsula iniciadora. Ojo, ¿sí? Los residuos de disparo inorgánicos es el plomo, bario y el antimonio. ¿Dónde se establecen o dónde inician o por qué inician? Es en la composición de la cápsula iniciadora o de la cápsula fulminante. ¿Sí? Los orgánicos, que son la nitrocelulosa, ¿sí? Los estabilizadores plasticantes, que es la composición, ¿sí? De la pólvora en las diferentes, la negro, sin humo, que están compuestos para las diferentes armas y cartuchos. Y los nitroderivados, que son los nitritos y nitratos resultantes de la combustión. ¿Sí? Entonces, tenemos esta clasificación de residuos: orgánicos, inorgánicos y nitroderivados, para que no se olviden. ¿Y qué son los nitros derivados? Son los componentes químicos que contienen el grupo nitro, ¿sí? En la balística se refiere a los restos de pólvora combustionada o semicombustionada. A eso me voy. Que si algún momento les pregunto yo, ¿a qué se refieren o qué son los nitroderivados? Únicamente en la balística se refiere a los restos de pólvora combustionada. Nada más, chicos. Si ustedes ponen eso, ¿a qué se refiere o qué son los nitroderivados? Son restos de pólvora combustionada, que son quemadas, ¿sí? Son altamente solubles y detectables mediante reactivos específicos para la determinación si una arma ha sido utilizada o no. ¿Claros ahí? ¿Tienen alguna consulta? El GCR, que son los residuos de Hunshot. ¿A qué se refiere? Es la nube de partículas microscópicas eyectadas al disparar. ¿A qué cita eyectadas? Que salen. La palabra eyectadas es salir, al disparar. ¿Y por dónde salen? Por la boca del cañón. ¿Sí? Se depositan siempre en manos, en ropa, en cabello y en superficies circundantes o cercanas a la que una persona pudo haber estado a la presencia de una detonación de una arma de fuego. Su morfología es generalmente de esferas debido a la fusión y rápido enfriamiento que hace a la gran presión, a la gran combustión, a la gran temperatura que tienen los fenómenos físicos y químicos al interior del arma de fuego y al contacto con la superficie. Se van a convertir en una manera esférica, ¿sí? En relación a su rápido enfriamiento. Entonces, el GCR son partículas microscópicas que son eyectadas al salir por la boca del cañón. ¿Sí? ¿Dónde podemos ubicar los GCR? Manos, ropa, cabello y superficies circundantes. No se olviden y anoten eso, chicos. ¿Tienen alguna consulta? Así es como ustedes, ¿sí?, pueden ver, y así se transfiere la energía, o se observa la energía que produce una arma de fuego al expulsar el proyectil afuera de la boca del cañón. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba esa balística que estudiaba eso, Jefferson? Cuando ya el proyectil sale de la boca del cañón, ¿qué balística estudia?
Jefferson. Leonardo, ¿se acuerdan? Balística ¿Se acuerda qué balística era? Sí, la balística exterior. Correcto, muy bien. ¿Cuál es la composición detallada de la misma? La composición química. Tenemos el plomo, que es el estigmato de plomo, el bario, que se establece por el nitrato de bario oxidante, ¿sí? El antimonio, que es el sulfuro de antimonio, que es el combustible, ¿sí? Que permite la deflagración, y los nitroderivados, que no son más que los residuos de carga de proyección que han sido, ¿sí?, quemados o deflagrados, ¿sí? Esta es la composición química detallada. El plomo es el estigmato de plomo, el bario es el nitrato de bario, ¿sí? El antimonio es el sulfuro de antimonio. Los nitroderivados que yo les expliqué es que no es más que los restos de la pólvora quemados mediante la deflagración de la misma. ¿Y cuál es la distribución y el cono de disparo? Si ustedes ven en esa fotografía, la cámara lenta ha tomado mediante la deflagración de la pólvora, la presión, la combustión de los gases que se produce al interior del cañón al expulsar el proyectil hacia la superficie. Los residuos en este caso viajan en forma cónica desde una boca del cañón. ¿Por qué? Porque ustedes lógicamente se dan cuenta y se imaginan, ¿sí?, cuando son los estriados del cañón, viajar a esa velocidad sónica, ¿sí?, la presión que existe y la única salida de deflagración, ¿sí?, la expulsión por la boca del cañón. Es por eso que viajan en forma cónica, en forma de un cono, ¿sí? La densidad de las partículas decrece con la distancia, ¿sí? A mayor distancia, la cantidad de estos residuos, de estos nitroderivados, van a desaparecer. En este caso va a intervenir o se va a tener en cuenta la presión atmosférica, el viento y la distancia, ¿sí? Siempre en revólveres existen fugas laterales por el gap entre el tambor y el cañón. ¿A qué quiere decir eso? Que nosotros llamamos a los círculos que existen en el revólver, se llaman los alvéolos, que son los círculos. Cuando hay la presión en los revólveres, la gran mayoría, como ustedes observan aquí, ¿sí?, existen fugas a los laterales de los mismos por los alvéolos, ¿sí? No se olviden, la distribución del cono de disparo hace que los residuos bajen. ¿En qué forma? En una forma acta, ¿sí?, desde la boca del cañón. ¿Dónde es la boca del cañón? Acá, ¿sí? Desde aquí se va a formar, ¿sí?, la llama, la deflagración y la expulsión de los gases. ¿Cuáles son los factores que afectan, en este caso, en establecer este funcionamiento? Uno, lo que yo les dije, el viento dispersa la nube de residuos cuando se ya está en la superficie. El tipo de arma, cuando son cañones largos versus cañones más cortos, las armas automáticas y semiautomáticas versus los revólveres, que en este caso quiere decir la distancia que existe desde la recámara del cañón hasta la salida en armas largas, ¿sí?, y en revólveres, como decíamos, se esparce o se difunde a través de los alvéolos a los laterales. Y la munición, cuando la calidad, la antigüedad de la pólvora es utilizada. ¿Alguien se acuerda cuánto era la vida útil de los cartuchos o de la munición? 10 años. hasta más. 10 años, ¿sí? Mínimo 10 años tiene la vida útil de los cartuchos para tener una buena función dentro del ciclo del disparo. Listo, chicos. El valor probatorio, en este caso del GCR, hace que los indicios asociativos de alta confiabilidad sean probados, ¿sí? Es una prueba circunstancial de haber disparado o estar cerca del disparo. ¿En relación a qué? Como yo les vuelvo y les repito, esta prueba es cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa en relación a qué? La cantidad. Si yo disparé mi arma de fuego, si yo realicé el disparo, siempre pregunto, ¿usted es izquierdo o derecho?
para que la cantidad de estos residuos podamos encontrar mayormente en la mano derecha o mano izquierda o en las prendas. Y para eso establecíamos y decíamos que estas pruebas nos sirven para tener la determinación si una persona ha tomado o no la autoeliminación, que es el suicidio. ¿Sí? Es vital para descartar lo que yo les digo, los suicidios versus los homicidios. La cantidad de nosotros de residuo que vamos a encontrar en la mano y en las prendas. ¿Sí? Por eso que vamos a encontrar, ¿se acuerdan ese signo de tatuaje que les decía? ¿Sí? ¿Cuál era la característica del signo del tatuaje? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuál era el signo del tatuaje en las heridas? Que quería decir una herida a quemarropa. La distancia del cañón ¿sí? con la distancia que va a existir entre el órgano vital, ¿sí? y el arma de fuego. Va a dejar una muestra de tatuaje o quemadura tipo llama. ¿Sí? Se requiere siempre la custodia estricta para evitar la contaminación cruzada. ¿En relación a qué? A la persona que estuvo al lado o a la que realizó en este caso el disparo. ¿Sí? Los nitroderivados, tanto los nitritos y nitratos, eso lo hacemos como una prueba orientativa para establecer en el cañón si una prueba o una arma ha sido disparada. ¿Sí? Los nitratos siempre van a estar presentes en la pólvora original. ¿Sí? Y los nitritos de la combustión. Por eso que hacemos siempre, ¿sí? cuando vamos a realizar una prueba de las armas de fuego, en el cañón, ¿sí? con el reactivo, se llama la prueba de nitritos y nitratos. Los nitritos para establecer si hay presencia de pólvora, y los nitritos cuando ya han sido combustionados. ¿Sí? Y la detección de nitritos es más específica cuando se ha realizado recientemente un disparo de una arma de fuego. Ojo, las dos pruebas que se realizan en las armas de fuego para ver si han sido disparadas: los nitritos y los nitratos. Nitritos, restos de pólvora. ¿Sí? Y los nitritos son la combustión de la pólvora. Y los nitratos, la presencia de la pólvora en esta superficie del cañón. ¿Tienen alguna duda? ¿Cuál es el origen químico de esta prueba? Es la degradación térmica de la nitrocelulosa. La nitrocelulosa era el componente que hace y conforma, ¿sí? la pólvora. La reacción de los agentes estabilizadores como la difenlamina es el reactivo que nosotros ponemos en esta arma y hace una tinturación. ¿Sí? Cuando encontramos de la descomposición de la pólvora y la presencia de ahumamiento en la zona del tatuaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Zona de tatuaje, un disparo a quemarropa y hace que este signo sea de corta distancia en una superficie. ¿Sí? Es del origen químico. Las propiedades de interés pericial de estos residuos. ¿Sí? La solubilidad, que en este caso se disuelve fácilmente en agua y alcohol, facilitando su recolección. ¿Sí? La reactividad, que quiere decir que reaccionan con ánimas aromáticas para formar colorantes azoicos, en este caso que es la prueba de Grace. Y la persistencia, que es de corta duración en las manos, 2 a 6 horas, debido al lavado y el roce. Ojo, pero no siempre, a veces les decían, o nosotros tenían ese tabú que decían, si tú orinas en una superficie, la urea hace que dispare estos restos. Es falso. Siempre los poros van a acumular esta acumulación de nitritos y nitratos mediante la composición para la búsqueda y análisis en los microscopios de comparación. ¿Sí? Entonces, no digan, me voy a lavar, me voy a echar tierra, me voy a echar cloro. Los residuos permanecen. Y la búsqueda de los reactivos que tenemos nosotros para determinar si una persona ha disparado o no, sí existe. ¿Sí? Un segundo. Entonces, siempre la persistencia que puede recabar estas muestras en las prendas, ¿sí? o en las superficies de cualquiera
órgano de una persona es siempre considerar de 2 a 6 horas. Pero estimular para una prueba de residuo de disparo es efectiva durante las 3 horas de uso sin lavarse y sin tocar ninguna superficie. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esta prueba en los diferentes dictámenes? Es que confirmamos siempre la presencia de la deflagración de la pólvora mediante el ciclo del disparo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que sí, una persona ha accionado una arma de fuego. Establecer si una arma posee rastros de uso previo a su limpieza. ¿Qué quiere decir? Que si tu arma, has utilizado una arma de fuego y posterior del disparo has realizado una limpieza mediante químicos que permiten en este caso la lubricación de la arma de fuego para en este caso su funcionamiento. Y siempre diferenciar los residuos de pólvora de otras sustancias químicas, ¿sí?, que nos va a permitir o nos va a dar un falso positivo, como ustedes vieron, los abonos y los fertilizantes. Son residuos también que tienen el mismo componente, ¿sí?, o están establecidos en los abonos o fertilizantes para la composición. Por eso que mucha gente, muchos grupos terroristas utilizan para realizar lo que son sustancias o reactivos de detonación, ¿sí?, como explosivos, mediante la utilización de la urea y abonos y fertilizantes que permiten, en este caso, la expansión y la deflagración y la explosión de estos reactivos químicos. ¿Cuál es el análisis o las limitaciones de estos análisis químicos? Es que te puede dar un falso positivo. ¿En relación a qué? A productos nitrogenados ambientales que están establecidos o tienen el mismo componente para su análisis. No indican necesariamente quién disparó. O sea, no te dicen, cogiste el arma de fuego, te dijo Freddy Sánchez disparó esa arma de fuego. No. Te dice si el arma de fuego fue accionada o fue disparada. ¿Sí? Pero no sabes, en este caso, si una persona disparó, pero podemos tomar otra opción en la toma de residuos de disparo de una persona, si realizó o no el accionamiento y la deflagración mediante el ciclo del disparo. ¿Sí? Es altamente susceptible al lavado lluvia, como yo les vuelvo y les repito, ¿sí?, en el arma de fuego principal, ¿sí?, que lo alberga estos nitritos y nitratos. Pero en las personas, a pesar de que se hayan lavado, quedan restos que podemos nosotros mediante este método de la toma de STUNS analizar si una persona o no ha disparado una arma de fuego. ¿Sí, chicos? ¿Y cuál es la incumbencia dentro de la química forense? Es la encargada de la identificación analítica de estas moléculas que existen o han existido o están presentes en la boca del cañón y en el transcurso o en la distancia de la recámara del cañón del arma de fuego. Realiza ensayos cualitativos que permite establecer mediante la prueba de Grace, de Lunch, ¿sí?, establecer si es que existe la presencia de nitritos y nitratos en el arma de fuego. La incumbencia dentro de la química forense que nos permite validar la presencia de oxidantes, tanto y nitritos, en las muestras recolectadas o tomadas de la arma de fuego, de las prendas o de la persona que está en este caso como sospechosa. ¿Cuál es el aporte, ¿sí?, dentro de esta incumbencia? Es el sustento científico de la composición de la evidencia, en relacionar los componentes presentes en los nitritos, en los nitratos, mediante el análisis científico de cada una de estas muestras. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos, que tengan? ¿No? Ok. La cooperación interdisciplinaria para la toma de esta muestra o el análisis como incumbencia es la criminalística, siempre la recolección de la evidencia en la escena mediante la técnica de hisopado del arma de fuego, y los STUNS cuando queremos la recolección de microindicios en prendas o partes o anatómicas de una persona. La química como procesa y detecta los nitritos, nitratos en el laboratorio, y la balística, ¿sí?, que dictamina sobre el funcionamiento y distancia de una arma de fuego. Entonces, la cooperación interdisciplinaria para la elaboración y la comprensión de este estudio, con la criminalística, que somos nosotros los que levantamos los indicios, la química en el análisis de las sustancias
que han sido recolectadas y las balísticas mediante las metodologías aplicadas al funcionamiento, distancias de una arma de fuego, si una arma está funcional o no. ¿Sí? Dentro del marco institucional del Ecuador, ¿sí?, esta dirección, ¿sí?, y nuestra institución son los responsables, en este caso, de elaborar estos manuales, ¿sí?, que permitan la aplicabilidad de estos peritajes dentro del ámbito legal, ¿sí?, para la colaboración de la función judicial al establecer estas pericias. Dentro de la ética y responsabilidad pericial nos dice y establece que debemos garantizar la respectiva cadena de custodia para evitar, ¿sí?, contaminación, para evitar el cambio, destrucción de estos indicios. ¿Qué nos permite esto? Es emitir dictámenes basados exclusivamente en hallazgos científicos. Nos permite que sustentar estos resultados ante los diferentes tribunales de justicia mediante el testimonio pericial de lo que tú has hecho, de lo que tú has trabajado y mediante qué metodología has aplicado esta pericia. Y lo último es siempre evitar conclusiones sesgadas por presiones externas. ¿En relación a qué? No puedes establecer mediante una presión una conclusión que permita orientar, ¿sí?, la culpabilidad de una persona que haya disparado un arma de fuego, ¿sí?, orientar esta prueba a una sola persona, ¿sí? Siempre es establecer la ética en relación a lo que tú has hecho y el trabajo pericial que has establecido para la elaboración de esta incumbencia pericial. La detección de la prueba de Grace es la prueba clororímetra que en este caso especifica los nitritos. El reactivo que nosotros utilizamos para esta prueba es el ácido sulfanílico, ¿sí?, y la naftalamina. El resultado positivo es el color, ¿sí?, o el cambio de color de rosa a magenta, ¿sí?, de rosa a magenta. Ese es el cambio que te va a dar cuando utilizamos eso. Eso lo hacemos mediante la utilización de hisopados al interior del cañón. Es muy utilizada en el análisis de orificios de entrada también, ¿sí?, que lo podemos hacer en la utilización, en este caso, de cuando muchas veces nos vienen pericias a nosotros con vehículos que existen orificios y te dice establezcase si ese orificio es por el paso de proyectil o por un objeto contundente. Ahí podemos utilizar esta prueba de Grace, ¿sí?, con el ácido sulfanílico y la naftalamina, ¿sí?, ver si es que este cambio por los residuos que existen ha producido el paso de un proyectil. Otros ensayos que podemos hacer en el laboratorio es el ensayo de Lund, que determina los nitritos y nitratos usando la difenylamina, que es el color azul, y el ensayo de ridosonato de sodio, que detecta el plomo, el bario y el antimonio, que son los metales fulminantes que podemos encontrar, y la prueba de Walker, que antes lo utilizábamos, que es la variante de Gray, para visualizar la dispersión de la pólvora, ¿sí?, para ver si es que mediante la expulsión de estos gases, ¿sí?, existe esta dispersión de la pólvora. Y hoy en día lo que más utilizamos es esto, el análisis por microscopía, ¿sí?, que te permite observar, ¿sí?, los granos de pólvoras combustionados, ¿sí?, en los diferentes eventos, que identifica la morfología de las partículas para diferenciar en este caso los contaminantes de los nitritos y nitratos que se han combustionado y no, y analiza las fibras textiles con los restos ahumados o restos de ahumamiento que produce el arma de fuego. Y otro de la misma es el estándar de Orosen-Eri. ¿Qué quiere decir esto? Que permite la microscopía electrónica, ¿sí?, establecer el análisis de cada uno de estos residuos mediante siempre la ubicación, la localización de estos tres componentes, el plomo y el bario y el antimonio. Esta prueba es la más certera y hasta ahora se utiliza y lo seguimos utilizando internacionalmente, ¿sí?, que es mediante este microscopio de comparación, la cual no destruye la muestra y permite el análisis más concreto de
la ubicación de estos componentes para ver si una persona o ha sido accionada o ha accionado una arma de fuego. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento del muestreo? Es que siempre tomamos una muestra mediante la prueba de hisopado, ¿sí? El uso de cintas adhesivas también, que lo conocemos como stubs, ¿sí? Y el embalaje individual de las manos con bolsas de papel siempre en cadáveres y personas para que no exista una contaminación cruzada, ¿sí? La recolección de estas muestras siempre deben ser en fondos blancos donde se visualice los restos de pólvora, ¿sí? O los restos de nitritos y nitratos que existan en las diferentes superficies. En este caso, siempre nos preguntamos si se disparó el arma de fuego recientemente. La detección de estos nitroderivados, ¿sí? En el interior del cañón confirma su uso. Ahí es donde vamos a realizar esta prueba, al interior del cañón, donde pasa y se producen los diferentes fenómenos físicos y químicos. La ausencia de nitrito sugiere siempre una limpieza profunda después de su uso. Entonces, siempre nosotros acostumbramos que después de haber disparado nuestra arma de fuego, procedemos, ¿sí?, a hacer una limpieza, a la lubricación de cada uno de sus mecanismos para su próximo disparo. El olor característico a pólvora es subjetivo y requiere siempre el respaldo químico. Muchas veces dicen, han quemado juegos pirotécnicos y huele a pólvora, dicen, o parece que alguien ha disparado. Es similar, pero es subjetivo, porque lógicamente están compuestos, ¿sí?, o la pólvora está compuesta por esta nitrocelulosa que permite, ¿sí?, la composición de estas diferentes pólvoras, ¿sí?, la pólvora negra o pólvora sin humo, en la cual son utilizados en diferentes eventos. Ahora bien, el cálculo de distancia de disparo, ¿sí?, tenemos tres, ¿no? La boca de jarro, corta distancia y larga distancia. Boca de jarro, siempre el contacto directo, la quemadura, con gran concentración de residuos que vamos a aplicarlo ahí. A corta distancia, el tatuaje de pólvora presente en los nitroderivados. Y larga distancia, lo que no vamos a encontrar es la ausencia de residuos en el blanco, solo el orificio limpio. ¿Sí? Estas tres diferencias siempre, chicos, tengan en cuenta. Boca de jarro, corta distancia y larga distancia. ¿Cuál es el análisis en manos del sospechoso? Es buscar partículas en la zona dorsal entre el pulgar y el índice, que es la gran característica de una persona dispara. El resultado positivo va a indicar si disparó o manipuló o estuvo cerca de un arma de fuego. Los resultados negativos no eximen de culpa si se ha lavado o no unas manos de fuego, se ha lavado las manos después de utilizar el arma de fuego, pero se contabilizará la cantidad que podamos encontrar en estas superficies, ¿sí? ¿Y cuál es la interpretación de los resultados? Positivo y negativo, donde es positivo compatible con la deflagración y negativo donde no se detectaron ningún residuo. Siempre se debe correlacionar el examen balístico con el arma. Si una arma es apta o no para disparo, si se ha disparado un arma de fuego y existen estos residuos al interior del arma de fuego, ¿sí? Y siempre la contaminación es el gran enemigo para todos, ¿sí? La transferencia siempre secundaria por el contacto, ¿sí?, de personas con el ambiente, en este caso que existe en los grandes escenarios, y siempre la utilización de guantes sucios es un hecho que va a existir la contaminación cruzada entre la víctima y la autoría de varios hechos, ¿sí? ¿Cuál es la problemática que nosotros podemos encontrar como falsos positivos? Nuevamente, los fertilizantes, ¿sí?, que contienen nitrato de amonio, utilizados para la agricultura, el tabaco, que es la presencia de nitratos en el humo del cigarrillo. Por eso esto antes daba pruebas orientativas de falsos positivos. Y los juegos pirotécnicos, que es la composición química muy similar a la pólvora, ¿sí? Errores muy comunes en el peritaje es no tomar una muestra de control, la demora excesiva en la recolección pasada las 8 horas, ¿sí?, que reduce la severidad, no documentar siempre fotográficamente el proceso de hisopado, de dónde lo tomamos, y mezclar las muestras de mano izquierda y mano derecha. Siempre es sumo importante rotular la mano derecha, la mano izquierda,
o las prendas donde vamos a tomar, ya sea camisas, camisetas, pantalones o cinturones. ¿Sí? Como conclusión parcial, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que la determinación de los nitros derivados es un pilar muy fundamental en la utilización de la balística como una prueba científica. Siempre su análisis va a requerir una precisión química dentro del contexto balístico para establecer esta incumbencia sea precisa en lo que queremos llegar a cabo. Siempre el criminalística debe formarse en la comprensión de estos fenómenos para dar un dictamen íntegro en relación a sus conclusiones. Y siempre la ciencia y la justicia deben caminar de la mano, siempre es de suma importancia para un rigor pericial. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro esta clase? Siempre tengan en cuenta esto, chicos. Estos componentes que vamos a buscar, tanto los nitritos y nitratos, establecidos en estos tres componentes, el plomo y el bario y el litio. Vamos a establecer diferentes distancias, a quemarropa, a corta distancia y a larga distancia. ¿Sí? A establecer si una arma ha sido accionada, pero no a determinar quién ha disparado. A determinar si una persona ha accionado una arma de fuego o ha estado presente en el lugar. Siempre estas pruebas van a ser establecidas mediante cuantitativas, ¿sí? Resultado cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? Eso es, chicos. ¿Tienen alguna pregunta del día de hoy? ¿No? Sharik. Sí, ¿podría repetir los dos tipos de deflagración? ¿Cuáles eran? ¿Perdón? Usted mencionó que existían dos tipos de deflagración. Existen dos tipos de deflagración. Ajá, algo así mencionó. No, la deflagración únicamente es el fenómeno físico y químico que mediante el ciclo del disparo acciona la cápsula iniciadora, la composición del cartucho que está la pólvora al interior. Esta cápsula iniciadora enciende la llama, ¿sí? Y deflagra en este caso al interior del cartucho, se une con la pólvora. Esto está a grandes presiones y hace la expulsión del cartucho hacia la superficie. Tal vez me entendió. Era algo sobre lo que es la velocidad, lo que es subsónica y supersónica. Esa es la velocidad, ¿sí? De la deflagración de la pólvora, que en este caso es sónica y supersónica. Esto garantiza o varía cuando es armas largas, armas cortas y en este caso el establecer los diferentes cartuchos, ¿sí? A mayor cantidad de carga propulsora, mayor velocidad. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Listo, chicos. Si no tienen otra pregunta, pueden desconectarse. Les agradezco la participación y la atención. Que tengan una buena tarde.